seguimos leyendo, ¿no? Que es lo que seguía después de ese dice. Sin perjuicio del liderazgo y responsabilidad que la ley asigna, los empleadores pueden suscribir contratos de locación de servicios con terceros regulados por el Código Civil para la gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo de conformidad con la ley y el decreto, ¿no? Entonces, como tal y como lo hemos señalado, esta, eh, que esta delegación no le va a eximir de responsabilidades más. La norma lo dice, ¿no? Sin perjuicio del liderazgo y responsabilidad que la ley le asigna. Es decir, tu empleador sigue siendo el líder, tu empleador sigue siendo el responsable, pero puedes tú suscribir todos los contratos que quieras con terceros o inclusive con tu propio personal para que puedan encargarse. Ahí también existe la función del comité de seguridad y salud en el trabajo, del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. E inclusive incumpliendo sus labores puede ser posible de alguna responsabilidad contractual. Responsabilidad contractual que en este caso va a ser solidaria porque no lo puede eximir a la otra, al empleador. Por tanto, la norma ya lo ha establecido. Y recordemos que la responsabilidad solidaria solo se da a través, solo la norma lo puede establecer. En este caso no lo ha establecido de manera directa, pero sin embargo está señalado, ¿no? No te quito la responsabilidad empleador, pero la otra persona, pero tú le puedes encargar a otra persona para que se encargue de esto. Puedes compartir la responsabilidad. Eso es algo muy interesante y es algo que no muchas veces veo porque a veces el trabajador, cuando un trabajador que tenga algún problema, un accidente de trabajo, directamente requiere, pide y demanda al empleador. Y el empleador tal vez, si bien sí tiene la responsabilidad, sí, él fue el líder, el que tenía que cumplir todo ello, pero tal vez sí puede demostrar que dio la orden y no la cumplió. Hay un caso un poco complejo que tuvimos, que al final no hubo una resolución final porque hubo un acuerdo, pero no hubo una cosa juzgada, sino un acuerdo entre partes y eso hubo una conclusión anticipada del mismo, en que fue bien interesante porque la otra parte demandaba un tema de enfermedad ocupacional, profesional, y el empleador decía, no, esto no fue así, porque cuando él ya venía con esto desde ese tiempo, yo no he incumplido porque no lo he, porque esta enfermedad ya era una enfermedad persistente, ¿no? Ya persistente a mi relación de trabajo. Allá, perfecto. ¿Cómo tú demuestras ello? El examen médico ocupacional, ¿no? Lamentablemente, y eso se dio porque fue algo muy, muy corto, muy rápido, el examen médico ocupacional no lo tomaron cuando lo debieron tomar. Pero la persona que dijo que los debía que tomar, es decir, la persona, el médico ocupacional que tenía su empresa ocupacional, es decir, sí los pasaron, la empresa le pagó, todo fue, pasaron los exámenes y él mandó, pero no tenían, al final no pasaron todos, pero por culpa de el médico. El propio, el propio no tenía inclusive todos los files completos, se juraba que sí lo había hecho, pero después no tenía todas los exámenes de los mismos, se le había perdido, no tenían toda la misma. Si bien sí, pues el empleador no verificó, no revisó, asumió que todo estaba bien y dijo, bueno, ya para adentro todos. Pues le dijeron, "Ah, ¿hay alguna restricción? No hay restricciones. Todos son autos, venga para adentro. Y no cumplió su deber de revisar si es que todos realmente estaban aptos, tenía todas las constancias, ¿no? Los certificados de aptitud. La otra parte tampoco las tenía porque no las cumplió. ¿Por qué no las cumplió? No sabemos muy bien. No estuve de ese lado del mismo. Pero, llegado el momento, cuando sucede, lo demandan al empleador. Y el empleador nos dice, bueno, ¿qué puedo hacer, no? Le digo, mira, pero la otra parte también tiene responsabilidad dentro del mismo, pero no tiene la responsabilidad directa. Y entramos una vez más a la discusión. La responsabilidad directa con el trabajador, no porque no hay temas contractuales entre ellos dos, pero sí con el empleador. Pero el empleador podría, ahora sí, por un tema de contractual, traerlo como tercero a la otra parte. Decir, mira, él también es un tercero civil, una denuncia civil, porque él también tiene responsabilidad dentro del mismo. Ahora, esto, una vez más,
podría pasar por el fuero laboral o por el fuero civil. Tendría que yo acabar la parte laboral para después ir a la parte civil, repetir contra ellos, o todo lo puedo hacer por el fuero laboral. Como ya lo hemos visto en la diapositiva, creo que esta es, ¿sí? El segundo acuerdo, el Pleno Jurisdiccional Supremo, establecía que todos los jueces de trabajo conocerían, o los jueces de trabajo conocerían, la demanda por daños y perjuicios por responsabilidad contractual derivado de las contingencias laborales. Pero acá si tenemos un tercero que también es responsable, ¿cómo llevo a ese tercero dentro del mismo? Eso también es parte de una contingencia laboral, de una parte de la responsabilidad. No es. No lo considero. Pero tampoco existe una decisión, no es así, y se acabó. Recordemos que una vez más, el Pleno no es inclusive un mandato judicial, un mandato obligatorio, de obligatorio cumplimiento. Simplemente un acuerdo de cómo llevar a cabo las cosas los jueces, pero no tiene rango de ley. Entonces, nos encontramos en que, para mí, podría llevarse la eventualidad de traer inclusive dentro del proceso. Pero también acepto la idea de que esta puede ser otra responsabilidad contractual, no devenida por un tema laboral, sino devenida de un efecto de otra responsabilidad contractual de un efecto laboral. Es decir, tendría que hacer un proceso laboral, y si me encuentran a mí culpable, bueno, me voy al otro lado, y le digo, al lado civil, le digo, bueno, tú otra empresa tercera, tú ahora ser responsable, ¿no? Entonces tengo las dos posibilidades, las dos vías. ¿Es posible? ¿Es complicado? Sí. Yo intentaría entrar por el lado todo laboral, yo lo haría. Y creo que sí tendría algún sustento, que hay ese sustento. Por el mismo hecho de que a mí me tiene el tema de la contingencia, yo he compartido mi responsabilidad derivada, una vez más, del deber de prevención, que sí es el trabajo decente, para mí sí es una contingencia laboral. Pero también es aceptable la idea de que no pueda ser considerado, ¿no? Entonces, de manera de colofón, un poco sobre esta diapositiva que ha resultado un poquito extensa pero interesante, el liderazgo puede ser compartido, sí puede ser compartido. El deber de prevención puede ser compartido, sí, pero eso no te exime responsabilidad. Más que compartido puede ser un poco delegado, pero la delegación no te exime la responsabilidad de tú ser el líder y tú ser el obligado, empresa, empleador, de velar por la salud y la seguridad de tu trabajador. Puedes tú compartir la responsabilidad y eso te puede llevar a un tema de responsabilidad contractual por daños y perjuicios del mismo, por el incumplimiento de esta responsabilidad, sí. Se puede ver en fuero laboral, yo creo que no existe una limitación sobre el mismo si es que nos han dado tanta amplitud y tanta apertura por el tema de las contingencias, es decir, ese pleno jurisdiccional 2012, ¿no? ¿Cuál sería el resultado de encontrar la responsabilidad? Y es que el resultado de tener esta responsabilidad nos va a llevar a un pago de indemnizatorio, ¿no? Una compensación, una reparación. Entonces el artículo 53 establece, dice, el incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la obligación de pagar las indemnizaciones a las víctimas, derechohabientes, accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Entonces, esto ya va muy de acuerdo con lo establecido en el Código Civil y el que, como una vez más le decía, ¿no? La inejecución o el incumplimiento de las obligaciones puede traer consigo, por temas de culpa leve, dolo o culpa inexcusable, la reparación o la indemnización correspondiente. Es casi lo mismo. Solo que acá ya lo está poniendo en cristiano y diciendo, si tú, empleador, incumples tu deber de prevención, tienes que pagar la indemnización correspondiente. Una vez más, acá una vez más tenemos otro problema, porque el parafraseado de la norma, si bien lo han tratado de hacer lo más simple que puede hacer, no es, reviste o tiene mucha complejidad en el sentido de que, como les comentaba, el deber de prevención no es el deber de cumplimiento de los puntos mínimos.
del mínimo que se ha establecido. Tiene que leerse de manera complementaria o complementando lo establecido por el Código Civil. Entonces, si yo tengo un incumplimiento que fue doloso, culposo, de manera leve o inexcusable, por el deber de prevención, es decir, que yo tenga que prevenir cualquier cosa que le pueda pasar, cualquier riesgo, cualquier accidente, cualquier enfermedad a mi trabajador, pero que no implique que necesariamente yo haya cumplido con los mínimos, sino que no haya cumplido esta prevención, sea porque no cumplí con los mínimos o porque cumplí con los mínimos, pero no revisé los temas característicos de la persona, es decir, de la casuística de cada trabajador, o inclusive de la propia realidad en que vivimos. Esta sí puede ser resarcible o pagada por una indemnización. Yo muchas veces he escuchado, y la mayoría de veces sucede en casos, quizás más administrativas, en que el mero hecho de incumplir alguna norma me va a llevar, o el incumplimiento del mínimo me va a llevar a sí o sí tener que pagar una indemnización. Muchos colegas, lamentablemente, también escucho eso, y los postulan en juzgado. No, la empresa no cumplió en tener todas el registro estadístico de químicos. Ya, perfecto. Ahora, pero ¿esto cuál relación tiene con el accidente? Estamos hablando de un deber de prevención, que es la base obligatoria, la base de la obligación, el sinalagma del mismo. Y ver si esta tiene que ver. Otros me dicen, no, mira, cumplí, acá está todo lo mínimo, tengo mi lista, el check, están todos con check, todo está bien. ¿Por qué tendrían que a mí señalarme como responsable? Ah, bueno, ojo, hay todo esto. Hay un caso muy interesante que fue declarado fundado, inclusive en casatoria, en el que la Corte Suprema determina o señala, establece, que merecía la reparación, la indemnización, el trabajador que fue, no recuerdo bien si fue asesinado o fue gravemente herido, pero fue por un disparo. Entraron a robar a la tienda, perdón, creo que era una fábrica, y este señor era vigilante, entraron a robar, le dispararon, y bueno, no me acuerdo si quedó o gravemente herido o falleció. Pero tenía el tema de la indemnización. Ahora, ahí viene la cosa, ¿no? Y la empresa señalada decía, bueno, eso es un caso fortuito de fuerza mayor. ¿Qué tiene que ver yo y mi sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo con la otra parte de que entren a unas personas desadaptadas con un arma, le disparen y puedan inclusive matar a esta persona, ¿no? ¿Cómo yo he podido prevenir esto? ¿Cuál es mi prevención frente al mismo? No hay sistema de gestión alguno, he cumplido con todas las normas mínimas. Acá está mi checklist, todo está conforme. Pero sin embargo, la Corte Suprema dice que no, que era como justo lo veníamos señalando. El deber de prevención va más allá del cumplimiento de normas mínimas. Va dentro de este tema y va por el punto en que en que la empresa tenía que también revisar las posibilidades y las eventualidades que pudiera pasar más aún. Es decir, es distinto, muy distinto, que yo señale de que si pongo a un trabajador de vigilante a trabajar en esta zona, teniendo que resguardar estas cosas, que pues tengo una estadística de, no sé, pues de 90% de robo. Si lo meto a la zona más picante de Lima, y le digo, por favor, cuídame esta bolsa llena de dinero, 10.000 dólares, ahí cuídatelos. Lo más seguro es que le vayan a robar. Y le he dado todas las herramientas, lo he capacitado, le he dado todo, está muy bien. Y si lo van a robar, es muy probable que lo puedan lesionar. Entonces, si yo le he dado todo, ¿he cumplido mi deber de prevención? No, porque también, como les decía,
va a existir esta suerte de necesidad o criterio de que yo no solo cumpla con esta prevención de normas mínimas, sino que un poco, que también vea la realidad del trabajador o trabajadora, sus características, inclusive la realidad que nos rodea. Darle todas las herramientas de protección, pero sin embargo ponerlo en una situación que puede ser peligrosa, es inclusive también ir en contra este deber de prevención y por lo mismo el trabajo decente, ¿no? ¿Esto puede ser considerado culpa leve o culpa inexcusable? Sí, puede ser considerado culpa leve. Y es por esto que esto es indemnizable. Por eso es que es bien interesante que, como les decía, este artículo, si bien señala de manera así muy abstracta y muy simple, si el empleador incumple el deber de prevención, bueno, le pagas. Así de simple. Pero no, te está dando un poco más para mí, consolidando un poco las ideas muy abstractas que tenía en los artículos que hace unos minutos estuvimos revisando, ¿no? A ver, el siguiente. ¿Qué está? Ah, bueno, un tema que me olvidaba señalarles acá. Es interesante porque también determina quién va a ser el, llamémosle, deudor de esta relación. Y es que, como hemos señalado, o bueno, como dice bien el artículo y como lo pueden leer, la indemnización no va a ser solo pagada a la víctima, al que ha sido el trabajador, sino también a sus derechohabientes. Eso también es muy importante porque, como vamos a ver más adelante, y les adelanto, el plazo para la responsabilidad con nosotros son de 10 años. Entonces, muchos de los casos que suceden y son muy comunes es que al principio el trabajador tiene algún problema, algún daño, la empresa lo quiere ayudar, están bien por unos años, están todo correcto, y posteriormente esta persona puede, que pasa mucho, fallece a causa de este accidente, o adquiere una incapacidad, o no se cura bien, y después sus derechohabientes, es decir, sus hijos, su esposa, son los que demandan esa situación al empleador, ¿no? Y tienen toda la posibilidad. ¿Qué los activa? Esta posibilidad, ¿no? Bueno, aparte de los derechos sucesorios que tienen ya de manera general. Pero acá, de manera específica, lo que estamos hablando de este artículo, ¿no? Que los ha tratado de poner en claro y en general todos estos puntos. Artículo 68. Y acá ya estamos hablando de la responsabilidad solidaria, que era lo que estábamos conversando o lo que les señalé en el punto, hace unas 3, 4 diapositivas pasadas. Artículo 68. El empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollen actividades conjuntamente con trabajadores de contratistas o contratistas, empresas especiales de servicio y cooperativas de trabajadores o quien asuma el contrato principal de la misma, es quien garantiza. C. La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la normativa vigente efectuada por cada empleador durante la ejecución del trabajo. En caso de incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudieran generarse. Una vez terminémoslo, ¿no? D. La vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud del trabajo por parte de sus contratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas con ocasión del trabajo correspondiente a la principal. En caso de incumplimiento, la empresa principal será responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudiera generarse. Ese tema es sumamente interesante y sumamente especial, porque tal como su nombre lo dice, establece una responsabilidad compartida entre las empresas. Si yo tengo una empresa y dentro del espacio de trabajo, dentro de mi empresa, existen otras empresas u otras o contratas que realicen servicios para mí y que estén dentro de mi espacio, yo tengo la obligación de las mismas, de velar por ellas. Pero esto es bien importante, porque mucha gente se confunde y me pregunta, doctor,
yo tengo esta empresa y quiero contratar a otra empresa, bueno, ¿tengo esta obligación por tema de tercerización? No, no la tienes. Siempre y cuando exista desplazamiento, ¿no? Desplazamiento a tus instalaciones. Y es lo que la norma establece, es la primera parte del artículo. El empleador en cuyas instalaciones se desarrollen actividades conjuntamente con otros trabajadores. Ahí se da. Yo tengo un almacén y no hay nadie. Y ahí quiero que levanten un, un edificio, terreno que recién ha adquirido la empresa. ¿Va, va a valer? Para mí hay una línea muy delgada y es que en ese supuesto terreno no hay trabajadores tuyos. Si recién lo han adquirido y no hay ningún trabajador, entonces no hay actividad conjunta. Hay solo los trabajadores de las contratistas. Yo, empleador, voy a tener, es decir, yo, empresa principal, voy a tener que ser el que revise esto, el que tenga la responsabilidad solidaria. No, porque la norma, una vez más, taxativamente te señala de que solamente cuando exista actividades conjuntas con los contratistas. Eso es algo muy interesante porque muchas veces se olvida esto y ya se actúa en automático. No, esta empresa ha contratado a esta otra empresa para que le haga tal cosa. Bueno, responsabilidad solidaria entre ellos. ¿Hay desplazamiento? Sí. Ah, responsabilidad solidaria entre ellos. Eso es algo muy, muy importante, ¿no? El deber ese deber de prevención pasa, una vez más, porque tiene que la empresa usuaria o la empresa principal tiene que cumplir con la verificación de todo ese sistema de gestión y salud del trabajo, puesto que si yo tuviese, así sea, un trabajador en un lugar, ese trabajador tiene que estar prevenido. Y tengo que contar con todo ese sistema que hemos conversado para que ese trabajador tenga trabajo decente. Entonces, si yo voy a traer a más trabajadores dentro de mi espacio, ese espacio yo ya tenía la obligación de cuidarlo. Por algo ya tenía ese sistema de gestión de trabajo, de seguridad y salud del trabajo, ¿no? ¿Qué pasa si yo no tengo ningún trabajador? No es un centro de trabajo, es más, como les decía, es un bien adquirido por la empresa y necesito que lo trabajen. Eh, Laboralmente yo, empresa, tendría que tener algún sistema integrado ahí. No, no tendría, para nada. Eh, entonces, ¿por qué a mí me obligas a crear uno para una contratista? Tampoco debería, ¿no? Bueno, ahora hablemos en el caso que sí hubiese, sea de manera conjunta. Existe esta contratación, existe esta contratista y todo. Entonces se da esta verificación y vienen los trabajadores y yo tengo que velar por ellos. Por lo cual, yo tengo que estar en correcto cuidado de todo esto, de que todo el sistema de seguridad funcione. El incumplimiento de una de estas empresas, contratistas o subcontratistas, puede llevarme a mí a ser responsable solidario frente a cualquier indemnización que pueda suceder, cualquier compensatoria, cualquier tema de incumplimiento, ¿no? Ese tema tiene, una vez más, ¿no? Como te digo, bastante lógica si siguen la tercerización con desplazamiento, que es la única que está normada en nuestro país. Porque tercerización sin desplazamiento no está considerado como si fuese tercerización, sino una locación de servicios. De la misma manera, ¿no? El sistema, como decía, el desplazamiento está establecido y está colocado de esta manera. Ahora, yo tuve un caso hace mucho tiempo de una empresa en que era uno de un supermercado muy grande, pero en la parte superior, casi en su techo, de esta estructura donde tienen todo el mercado, en la parte tienen los aires acondicionados, ¿no? Y son para que se mantengan refrigerados, más que el ambiente eran los almacenes. Pues serían no aire acondicionados pequeños, unos tomatostes muy grandes. Entonces, había contratado, porque tenían que hacer todo el cambio, a una empresa que realice la visión o la, la revisión o perdón, la instalación de todo el tema de la estructura metálica
Y ellos a su vez contrataban a otra que les vea todos los temas de la estructura eléctrica para la instalación del mismo. Entonces tenías a la empresa usuaria, que era el supermercado, que contrató a una empresa que le vendió todos estos aires acondicionados, bueno, estos aires especiales, que esa a su vez contrató a otra empresa para que haga la instalación del bloque este, del equipo, que a su vez contrató a otra que hizo la instalación eléctrica. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Una de las personas que estaba realizando la instalación eléctrica se cayó del techo y falleció. Bueno, la verdad es que no fue así. Se le cayó el armatoste encima y falleció caído y con el otro encima y murió. Pero, una pena, fue muy feo, pero el tema fue, ¿ante quién le pasa la responsabilidad? ¿Hasta dónde puede llegar la solidaridad en ese tema? Y es clara, ¿no? ¿De quién era el trabajador? El eléctrico. Pero el eléctrico estaba realizando las labores en una instalación de manera conjunta con los que vendían el tema metálico. Y el metálico con el que te vendía todo el armatoste. Y todo eso en las instalaciones donde también trabajaban los del supermercado. Teníamos una responsabilidad solidaria entre todos ellos. Y todos ellos fueron responsables solidarios por los daños y perjuicios derivados del mismo. Y tiene todo el sentido, ¿no? Porque si tú tienes el deber de prevención, que todo esté bien, los que entran a tu espacio, que ya está cuidado, que está protegido, que está prevenido, deben mantener el mismo. Y tú tienes que ser responsable por decirles, oye, no malogren mi prevención. Entonces, por eso es que existe esa solidaridad. Y tiene todo el sentido. Y esto es una incorporación algo muy, muy interesante y muy buena. Y que sirve bastante para temas, también como les digo, para saber a qué persona o qué persona va a ser la persona responsable. El factor atribución dentro del mismo, ¿no? De la vigilancia, ¿no? Que decíamos. Que tienes un deber de vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque te piden que, y una vez más, y acá es donde ya empieza un poco a, des- a descuadrarse, a replantear un poco las cosas, porque una vez más están pidiendo que tengas el cumplimiento, el compliance de seguridad y salud en el trabajo, o compliance laboral, pero realmente no es así, como ya hemos visto, tú puedes cumplir con todas las normas, pero si no las cumples, es más, tú puedes establecer normas mínimas que sean superiores a las normas laborales, es decir, por las puras tener normas laborales. Es, es- es decir, yo cumpliendo con mis normas laborales no voy a cumplir con la prevención. Tengo que tener decisiones mayores, ¿no? Eso es lo que va. Y, y muchas empresas empiezan a perder ya con estos puntos. Ok. Entonces ya ahora vamos al reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. El artículo 3, como que hemos visto en la presentación, dice, por convenio colectivo, contrato de trabajo o decisión unilateral del empleador, se pueden establecer los niveles de protección superiores a los contemplados en la ley. Asimismo, los empleadores podrán aplicar estándares internacionales de seguridad y salud en el trabajo para tener situaciones no previstas en la legislación nacional. Una vez más, nos dejan igual, como hemos venido señalando, que no necesariamente el compliance de las normas internas sea lo mínimo indispensable para yo poder cumplir con mi deber de prevención. No es así. Yo puedo o autorregularme, o el contrato de trabajo puede regularse, o por convenio colectivo nos podemos regular con mínimos superiores a lo establecido por la ley. Es más, inclusive, cuando, cuando la misma ley nos deje vacíos, vamos a tener que usar estándares internacionales. Un caso muy importante, no son casos, pero son, es decir, son situaciones que usualmente se dan
es que nosotros tenemos las normas generales y muchísimas normas específicas, ¿no? Por ejemplo, normas de cumplimiento por temas de calor, cuando se trabaja en calderos, hay que establecer la persona, cuánto tiempo puede estar cerca de un caldero y tiempo tiene que alejarse, cuántas interrupciones tiene que haber. Una vez más, esto tiene que ser dependiendo de la persona, porque es distinta la persona, cómo reaccionará frente a una persona que tiene hipertensión, no la puedes poner mucho tiempo frente a un caldero. Personas que trabajan con sonidos constantes o donde hay tanto nivel de decibeles, no puede trabajar tantas horas o inclusive puede tener EPPs distintas, cosas que no están en las normas generales, normas específicas por sector. Y dentro de estas inclusive podemos encontrar reglamentaciones que están de manera internacional, que no son obligatorias a veces, porque son soft law, pero sí pueden ser recomendables. Y como son recomendables, tal vez tú, por tu deber de prevención, has debido incorporarlas. Y tal vez se tendrá que discutir si es que realmente no haber adoptado, a pesar de que no era obligatorio, te podría llevar a alguna responsabilidad. Porque como hemos visto, no necesariamente el cumplimiento de todas las normas de seguridad y salud en el trabajo te deja la opción o te exime de la responsabilidad, ¿no? En el caso de, en el caso del inciso C del artículo 35, las recomendaciones deben considerar los riesgos en el centro de trabajo y particularmente aquellos relacionados con el puesto o función, a efectos que el trabajador conozca de manera fehaciente los riesgos a los que está expuesto y las medidas de protección y prevención que debe adoptar o exigir el empleador. Y esto, como le venía señalando, es la prevención en sí y la identificación de los riesgos. La primera arista que le señalaba. El trabajador, o bueno, el trabajador tiene todo el derecho de poder requerir cuáles van a ser los riesgos del puesto de trabajo que va a realizar, de las labores que va a realizar. Y fuera de ello, ¿cuál es el plan? Acuérdense que es obligatorio tener un plan anual de prevención de los riesgos laborales, cuál es, aparte de la identificación de estos riesgos, cómo lo voy a tratar, qué EPP me van a dar frente a ello, las capacitaciones me van a ayudar a ver sobre el mismo, tanto generales como específicas, y no cumplir con ello nos puede llevar a pensar en un incumplimiento del deber de prevención, ¿no?